Gracias al Señor, honramos al Señor porque podemos exaltar su nombre, podemos darle la gloria, el honor, la adoración que Él se merece. Y bueno, en este momento, en este momento vamos a, primeramente, antes de empezar con el tiempo de alabanza, quiero invitarles a que por favor apaguen su teléfono celular, tanto en el tiempo de alabanza como en el tiempo de la predicación, ya que venimos dispuestos a darle la gloria, a darle la honra a Él, y es bueno siempre exaltarle, inclusive haciendo estas pequeñas cosas para Él. Vamos a iniciar el día de hoy cantando esta canción, primeramente invitándolos a que nos pongamos de pie y recordando que así como el apóstol Pablo lo hablaba a través de la palabra, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y vemos que esta canción la hemos estado aprendiendo hace 8 días, cantando precisamente este coro que dice eso: bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo, y que se haga su perfecta voluntad en nosotros. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción, de nuestras aflicciones. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Entonces, mis amados hermanos, dispongamos nuestra vida, dispongamos nuestro corazón para adorar y exaltar el nombre del Señor. Cantamos juntos. Caballeros. He de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias, como te de seguir en libertad y huir en la opresión, si sé que guardas para mí una eterna posesión. Cantamos todos juntos. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo, se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Todos juntos cantamos. ¿Cómo no he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí?
aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Amén. Damos la gloria al Señor. Vamos a darle la gloria al Señor. Seguimos exaltando y contemplando al Señor, porque Él es digno de suprema alabanza. Porque si nosotros vemos en la palabra del Señor, la palabra nos enseña a Dios como creador. ¿Quién formó esas olas al hablar? ¿O quién contó la arena en el mar? Los reyes, los pueblos tiemblan ante su voz. Y vemos acá que toda la creación, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Contemplemos, mis amados hermanos, al Señor que está en su trono y que podemos venir a adorarle y a glorificarle. Cantemos juntos, contempla a Dios. Mujeres cantan. Formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Caballeros, cantamos esta parte. Le dio consejo al Señor, quien cuestiona lo que Él habló, quien al sabio Dios puede enseñar, quien comprende su gran majestad.
sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador. Jesucristo humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Amén. Él nos sostiene y nosotros podemos ver que nunca en la lucha podremos desmayar porque Él nos sostiene. Aunque seamos débiles, aunque estemos en momentos difíciles, en momentos de prueba, nosotros somos fuertes por medio del Señor, desde la victoria. Y si el Señor está con nosotros, ni aún en la misma muerte podemos temerle, porque el Señor está siempre con nosotros, todos los días, como Él lo prometió, hasta el fin del mundo. Cantemos juntos, noble sostén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma en tus fuerzas fía tiene paz. Tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Mujeres, Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. caballeros, Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha,
difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder, mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré, nunca en la lucha desmayar podré, nunca en la lucha desmayar podré. Oremos, mis amados hermanos. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos, oh Dios, por este tiempo, Señor, en que podemos cantar a tu nombre, Señor, cantar tu palabra, Padre celestial, exaltarte a ti, Señor. Gracias, Señor, porque como lo cantábamos hace un momento, Señor, dura es la lucha y la tarea es difícil, Señor, pero tú nos dotas de ese gran poder, Padre celestial. Tú lo has dicho, Señor, en Hechos 2, Padre celestial, en Hechos 1 y en Hechos 2, Señor, en donde tú nos dices que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros, Señor, el Espíritu Santo, y seríamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, Padre celestial. Sabemos que ir y predicar el Evangelio es difícil, Señor, pero realmente estamos haciendo la gran comisión y estamos haciendo la tarea, Padre celestial, en lo que es evangelizar, presentar tu palabra, Señor, testificar, Padre Santo, de todo lo que has hecho por nosotros. Y por esa razón nosotros seguimos glorificando tu nombre y exaltándote a ti, Señor. Gracias, oh Dios, porque podemos vivir para ti, porque para mí el vivir es Cristo, para nosotros el vivir es Cristo, Señor, y el morir es ganancia, Señor. Y tú eres digno de suprema alabanza. Hoy ponemos en tus manos este tiempo en donde podemos ser confrontados por medio de tu palabra y que realmente todo lo que hagamos sea para gloria y honra tuya, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, podemos tomar asiento y los niños van con Sandrita a la puerta. Pastor Héctor. Mis hermanos, muy buenos días. Buenos días. Hoy desperté. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Y también buenos días a los que por los medios se están conectando. Bienvenidos. El Señor les bendiga. ¿Quiere Dios hablar a nuestras vidas? ¿Usted lo cree así? ¿Cree que usted viene hambriento y sediento de la palabra o no? ¿Sí? ¿Quiere escuchar la palabra viva y eficaz? ¿Es agua de vida eterna? Claro que sí. Así que también bienvenidos los que nos visitan o nos ven a través de los medios, a través del YouTube, del Face, del Zoom. Bienvenidos. Sabemos que Dios quiere hablarnos siempre de manera directa, siempre haciendo su obra, moldeando nuestro carácter y llevándonos a la estatura de la plenitud. ¿De quién? Del varón perfecto. Por eso estamos acá. ¿Para qué? Para día a día ser enseñados, confrontados, para ser corregidos e instruidos por su perfecta palabra.
¿Lo cree así? ¿Qué trajo hoy? Corazón dispuesto. Perfecto, listos. Dios quiere hacer su obra en nosotros y nos disponemos a que continúe haciendo esa obra hasta perfeccionarla. ¿Lo cree de esa manera? ¿Cómo les fue esta semana? ¿Bien? ¿Cómo es que dicen algunos ya? Se están aprendiendo. Bendecidos. Bueno. ¿Listos, mis hermanos? Qué bueno y qué bendición en estos tiempos poder abrir la Escritura, estudiar la Escritura, escudriñarla, sobre todo cuando está siendo atacada desde todos los flancos, ¿cierto? Porque al fin y al cabo el mundo está haciendo perfectamente su trabajo. Ese es el trabajo del mundo. Atacar la palabra, desvirtuar la palabra, restarle la importancia, ¿cierto?, que tiene para nuestras vidas, pero sabemos que la palabra es viva y eficaz, ¿cierto? Viva y eficaz. Estamos estudiando el libro de Daniel. ¿Dónde se ha ido con Daniel? Si han estado estudiando más Daniel entre semana. Daniel ha sido una voz de aliento para la iglesia, una voz de aliento en medio de una sociedad convulsionada, en medio de una sociedad que está en tinieblas. Y vuelvo y repito, pues es el trabajo del mundo estar en tinieblas. Pero si el mundo está haciendo bien su trabajo, la pregunta para nosotros como iglesia es si la iglesia está haciendo bien su trabajo, si estamos haciendo bien el trabajo nuestro, el que tenemos que hacer. Porque lejos de preguntarnos qué le pasa al mundo, pues al mundo no le pasa nada, el mundo está haciendo su tarea, lo que le corresponde. Lejos de eso es qué está haciendo la iglesia para dar luz a ese mundo que está en tinieblas. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué hizo esta semana? ¿Qué luz reflejó al mundo, al vecino, al hermano, a la mamá? ¿Qué luz está reflejando y qué reflejó esta semana usted? Porque dice la palabra, Jesús decía a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, no es para que se esconda, no es para que no hable del evangelio, no es para que niegue su fe, sus convicciones, sino todo lo contrario, para que en medio de esas tinieblas, esa luz resplandezca. Resplandezca. O sea, es nuestra misión. Hemos sido apartados por Dios, separados por Dios. Eso es ser santos, pero ser santos es separados con una misión. No solamente ser separados. Alguien que si creemos que solamente somos separados, sin ninguna misión ni función, no hemos entendido el evangelio, no hemos entendido para qué Dios nos ha separado. Porque es para hacer ¿qué? Luz en medio de las tinieblas. Así que muy interesante el libro de Daniel, que nos ha enseñado que si es posible vivir una vida íntegra, una vida irreprensible en medio de una sociedad que corrupta. ¿Es posible? Sí, así es. Daniel nos lo enseña. Daniel fue un chico muy joven, pero miren lo interesante que hemos estudiado, que Daniel tuvo que tener y aprender esas convicciones en algún momento, en alguna, ¿cierto? ¿Y en dónde? El mejor lugar, en su casa, en su casa. Así que la responsabilidad del mejor discipulado es en el hogar. El hogar es el mejor discipulado, así de sencillo. Ahí tenemos un Timoteo que también da testimonio. Pablo está dando testimonio de Timoteo. ¿Quiénes fueron sus discipuladoras? Pues obviamente desde casa. La iglesia, obviamente, es la institución creada por Dios para poder ¿qué? Crecer, ser santificados, ejercitar el don que Dios nos ha dado. Es el cuerpo de Cristo, es la novia de Cristo. Así que la iglesia va a ser importante, pero el mejor discipulado necesariamente va a ser ¿dónde? En la casa. Así que, padres, esto es necesario saberlos
Y quiere decir que si es el mejor discipulado, ¿cómo tendremos que prepararnos nosotros como padres? Pues exige un precio, exige un precio. Daniel entonces ya está entrado en años. Hace 8 días estábamos estudiando o viendo un poco acerca de la profecía o los libros proféticos, estos tipos de textos, ¿cierto? Que a veces trae mucha confusión, ¿cierto? Generalmente, o sea, leer un Ezequiel, leer un Daniel, leer Apocalipsis, a veces como que nos enreda, sobre todo por las figuras que aparecen, ¿cierto?, en la narrativa como tal. Pero que curiosamente la Biblia nos habla. Es para responder, poder entender la Biblia. A ustedes les habrán preguntado a alguien que quiere leer la Biblia, a alguien que está inquieto y dice, ¿y por dónde comenzamos? Y siempre vamos a dar la misma respuesta. Comenzamos a leer la Biblia ¿desde dónde? Desde el comienzo. Es lo más lógico. No vamos a comenzar por Apocalipsis porque matamos al paciente, ¿cierto? Lo desanimamos, dice, uy, tremendo. No vamos a decir, le hace Ezequiel. El hombre sale corriendo, o la persona sale corriendo. Le hace Isaías, queda más confundido que antes, ¿cierto? Así que cuando nosotros vamos a Génesis, los primeros libros de la Biblia, y pasamos después por Éxodo, y después por Levítico, Números, comenzamos a entender cómo es que Dios ha iniciado esa historia de la salvación que Él ya había planeado antes de la fundación del mundo. O sea, entendemos que Dios ha decidido salvar al hombre antes de haber creado el mundo. ¿Lo entendemos desde dónde? Desde la Escritura. Así que con este principio entendemos que todo lo que Dios ha hecho en la historia está bajo el control de Dios. No hay nada para el control, ¿cierto?, fuera de Dios, y lo que Dios permite en cuanto a gobiernos, en cuanto a reinos, en cuanto a imperios, está dentro del programa de Dios, y tenemos que entenderlo de esa manera. ¿Ustedes han soñado? ¿Sí? ¿Han tenido visiones, éxtasis, ilusiones, sueños proféticos? Bueno, listo. Entonces, y es interesante porque tenemos una ventaja al día de hoy, una ventaja que no tenían los profetas del Antiguo Testamento. Tenemos una ventaja que no tuvo Abraham, que no tuvo Moisés, que no tuvo, y la ventaja es que tenemos la revelación completa de Dios. Es decir, que Dios todo lo que tenía que decir al hombre, ya lo ha revelado, y lo que tenemos que hacer hoy en día es que comenzar a estudiarlo. A veces escuchamos en las oraciones, no sé, de pronto en algunas personas creyentes, Señor, dame una nueva revelación. Y esa oración ha hecho que se propaguen cualquier cantidad de sectas y falsas enseñanzas. ¿Por qué? No hay nueva revelación. Ya lo que Dios tenía que decir, lo dijo. Y el clímax de la revelación, Jesucristo. Y muy bien lo dice la carta a los Hebreos. Dios habiendo hablado, ¿cierto?, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, que el Hijo reveló lo que el Antiguo Testamento apuntaba y nos explica en el Nuevo lo que viene, ¿cierto? Así que tenemos que entender. Ahora, cuando nosotros vamos a Génesis, vemos el principio de todas las cosas, ya lo hemos estudiado, el principio de todo, el principio del universo, el principio del hombre, el principio del matrimonio, del hogar, de la sociedad, de todo, del mal, incluso del pecado, y nos hace entender que Dios, para Dios, esto ya estaba dentro, ya era el conocimiento de Dios todos estos sucesos. Esto ya estaba dentro de lo que Dios ya conocía. A pesar de que lo creó, permitió estas cosas. Vamos entonces a entender algo más acerca de los sueños. A veces escuchamos también que Dios dame un nuevo sueño o una nueva revelación y de pronto está fuera de lo que Dios dice acá. Así que si lo que yo me sueño, si yo estoy soñando, ¿cierto? Y de pronto creo que es una revelación, pues qué mejor la palabra para confirmar, ¿cierto? Alguien decía que si ya
tengo una palabra, pero está aquí, pues lo que yo tengo ya sobra, porque ya está en la palabra. Y si no está conforme a la palabra, pues está sobrando porque no está conforme a la palabra. Así que acordémonos, Pedro, hace 8 días veíamos cómo Pedro decía, mire, somos testigos, fuimos testigos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, fuimos testigos, palpamos, nuestros ojos vieron, nuestros oídos, pero tenemos también la palabra profética, ¿qué? Más segura, ¿cierto? La carta de Pedro 1:19, que nos enseñó eso, tenemos la palabra profética. Es decir, en otras palabras, Pedro dice, mire, ese es nuestro testimonio, pero no solamente esto, por favor, tenemos la palabra profética más segura en la cual hacéis estar ¿qué? Atentos. Tienen que leer la escritura, tenemos que escudriñarla. A veces también yo he enseñado y que escuchamos cómo está tu relación con el Señor. Y a veces ingenuamente se responde o respondemos, pues no leo mucho la palabra, pero me la paso orando todo el tiempo. ¿Te la pasas orando todo el tiempo? Sí, en el Transmilenio, en el camino, pero para leer la palabra no tengo tiempo. Pues ahí tocaría mirar qué es más importante, si lo que Dios me tiene que decir a mí o lo que yo tengo que decirle a Dios. ¿Ya? Y si lo que yo tengo que decirle a Dios lo digo en mis palabras sin tener una base y un sustento, ¿qué le estoy diciendo a Dios? ¿Sí? Entonces eso tiene que ver con decisiones, eso tiene que ver con toda mi vida, mi testimonio, porque a veces pedimos cosas que Dios dice, pero ¿por qué pides esa locura? Ahí está mi palabra, guíate de lo que yo quiero que tú pidas. Por eso es la palabra. Esta sí es segura, esta está más segura. Bueno, eso sucede, listos. Entonces, José, Génesis, vamos al capítulo, los primeros capítulos de José, de Génesis, Génesis capítulo 40, para entender un poquitico más lo que vamos a hablar sobre Daniel. José entonces, capítulo 40 y 41, vamos a recordar, ¿se acuerda qué pasó con José? Recordar que José interpreta, que allá en la cárcel, José interpreta ¿qué? 2 sueños, el del copero y el panadero. Es interesante porque estos sueños los reciben 2 personajes que habían fallado al rey. Uno fue restituido y el otro fue ¿qué? Muertos. Terrible que a uno digan, interpréteme en el sueño. Y eso quiere decir que te van a matar mañana. Por favor. Eso no tiene nada de que dicen. Pero eso sirvió en el capítulo 41, que José interpreta el sueño del faraón. Ya sabemos más o menos el contexto. Espero, pues obviamente, avanzar en esto porque es simplemente unos tips, ¿cierto? Un concepto, una enseñanza para poder avanzar en Daniel. Versículo 15, capítulo 41 del libro de Génesis. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. ¿Vamos ahí? Capítulo 41, versículo 16. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. ¿Quién? Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Padre, Dios eterno y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más acercarnos a ella. Poder aprender de tus propósitos, de tus caminos, de tus pensamientos. Señor, necesitamos de esta palabra, Dios mío, Señor. Necesitamos del conocimiento de todo lo que tú has registrado, que podamos entender, Señor, tus planes, entender los tiempos, entender tus atributos. Señor, y aplicarlos sabiamente a cada aspecto de nuestra vida para que tu iglesia siga siendo edificada y tu nombre
glorificado por siempre. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que José reconoce que no está en él la sabiduría y la iniciativa para dar con el significado del sueño, sino que el que lo sabe todo, a él es a quien hay que recurrir. ¿A quién? A Dios. Y efectivamente, Daniel, acordémonos qué fue lo que soñó Faraón, ¿se acuerdan? Unas espigas menudas, otras más fortachonas, unas vacas flacas, otras, ¿cierto? Entonces, eso es lo que dice acá. Entonces, 25, voy a adelantarme. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo, es decir, que son dos sueños, ¿cierto? El de las espigas y el de las vacas, pero dice acá que es uno, y Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Es interesante que Dios le dé un sueño a un gobernador impío como Faraón, ¿cierto? Como Faraón, pero le da la oportunidad a José, siervo del Señor, para interpretarlo, ¿cierto? Para interpretarlo. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Y la interpretación. He aquí vienen, ¿qué? 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Fíjense ustedes cómo la Biblia se está interpretando a sí misma. Es decir, que no nos da lugar a una iniciativa personal de darle un significado diferente a lo que dice la Biblia. Y ahí entendemos el principio que la Biblia se interpreta a sí misma. Cuando entendemos este principio, cuando vamos desde Génesis hasta Apocalipsis estudiando libro por libro, vemos unos patrones que se repiten en la historia de la salvación, ¿cierto? Estos patrones que son recurrentes y nos hablan y nos aclaran lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de sus atributos. Porque al fin y al cabo, si la Biblia se ha escrito con un propósito muy claro, que es responder una pregunta y saber quién es el soberano y por qué es el soberano como tal. Esa es la pregunta fundamental. Yo no voy a Proverbios, yo no voy a Salmos para sentirme bien en medio de un momento de tristeza. Eso lo hace el mundo. Claro que cuando yo hago la palabra voy a sentir gozo y experimentar gozo, pero el principal propósito es tener un encuentro con el Señor y conocer más de Él. Cómo Dios es mi consolador en medio de la tristeza, eso es diferente. Cómo Dios es mi proveedor en medio de la escasez. Cómo Dios es mi redentor en medio de mi pecado. Cómo Dios es mi salvador en medio de un destino de muerte eterna. Es diferente cuando yo quiero ir a conocer al Dios de la Biblia. Muchos sabemos y que de pronto en algunos hogares la hoja del Salmo 91 era la más amarilla de la Biblia. ¿O no? Era la más amarilla. Y el resto de la Biblia intacta. ¡Wow! Y toda así marchita, esa hoja toda arrugadita por el sol. A veces cogemos entonces la Biblia como algo, vamos a ver, Dios que me habla y tal. Uy, fabuloso, ¿cierto? Entonces ya sabemos la anécdota de Judas. Entonces Judas se ahorcó. Uy, no, eso no es para mí. Señor, háblame otra vez. ¿Veías tú lo mismo? Uy, no, qué terrible. Y otra vez, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Tampoco, ¿cierto? La Biblia no es para eso porque va a causar una tragedia. Así que la Biblia, Dios nos ha dado un cuerpo, nos ha dado unos sentidos, nos ha dado un cerebro, nos ha dado lo necesario para poder, ¿qué? Tener conciencia del mundo que nos rodea. ¿Cómo aprendemos de la palabra? Pues leyendo la palabra. No funciona por ósmosis. Imagínense yo una fila acá, vamos a aprender a una fila acá por imposición de manos, vas a aprender la palabra. Uy, fabuloso. Uy, no se economizó un poco de trabajo y trasnocho.
No funciona, no funciona de esa manera. ¿Qué hay que hacer? El esfuerzo de leerla, de escucharla, de escudriñarla, de poder darle el sentido de la palabra, lo que Dios quiere enseñarnos y no otro sentido. Entonces fíjense que acá en el sueño de Faraón, si uno no conociera la historia, comenzaría a decir locuras. 7 vacas, 7, el número del chance, 77. Va para esa. Juradito. Ahí me quiere decir eso, ¿cierto? Y son 7.000 millones para gastarme en 7 meses. Cualquier locura es. Pues es que hasta los brujos utilizan, ¿cierto? Hasta en el horóscopo utilizan la Biblia. Qué locura, ¿no? La Biblia entonces es tan lógica, tan consecuente, porque viene de un Dios que ha planeado muy bien cada palabra, ha inspirado perfectamente cada frase, de manera que lo que a Dios le interesa, mis hermanos, es que nosotros lo entendamos. Él no quiere ser un padre que no entendamos, o sea, no tendría sentido, ¿o sí? Quiere que lo conozcamos, pero nos habla enredado. Quiere que le sigamos, pero qué complicado. Él nos habla en un lenguaje, pero que necesariamente tenemos que acercarnos a la Escritura en los términos de la Escritura. ¿Vamos ahí? Por eso nosotros no tenemos acá escuela de profetas, no tenemos escuela de visionarios, de todas estas cosas, ¿cierto? Porque entendemos que la profecía ha sido escrita ya y lo que tenemos que hacer es que escudriñarla y que la voz profética, si hay voz profética que es la iglesia, pero la voz profética es que decir lo que está ahí. No hay más, decir lo que está acá. Eso es nuestra misión. Por eso hemos sido santos, por eso somos santos. Él nos ha hecho santos, nos ha apartado para ser santos y sin mancha. Es decir, santos quiere decir una misión. ¿Cómo estamos dejando el testimonio como embajadores? El testimonio de la palabra de Dios. ¿Cómo lo estamos dejando? ¿Cuántas personas vieron nuestro testimonio esta semana y se persuadieron del Dios al cual adoramos? ¿Cuántos personajes y cuántas personas que nos rodean en el trabajo dijeron, wow, yo quiero conocer el Dios de este varón o de esta dama? Yo quiero acercarme a ese Dios. Terrible sería que nuestro testimonio alejara a las personas de Dios. Sucedió en los tiempos de Jesús, ¿o no? Por causa de vuestro testimonio, ¿cierto? Por causa de su vida, de su modo de vida, la gente blasfema de Dios. Eso le decía a todas estas personas judíos que tienen un testimonio terrible. ¿Qué estamos haciendo? Eso es lo que tenemos que nosotros entender. Entonces, cuando llegamos a los libros proféticos, tenemos que entender que estos profetas no es que les gustara enredarnos la vida. Es que Ezequiel, Isaías, Daniel, no es que les gustara, venga, compliquémosle la vida al cristiano del siglo XXI. Enredémoslo a ver como para asustarlo. No. Tenemos que entender que se ha escrito de una manera muy clara para unos destinatarios originales y que los destinatarios originales tuvieron que entenderlo de manera muy clara. De alguna manera tuvieron que entenderlo. Así que cuando hablamos, ¿y por qué? Porque comenzamos nosotros a ver que a partir del versículo del capítulo 7, esto va a cambiar incluso, de acuerdo a los estudiosos, incluso del idioma, ¿cierto? De idioma en el cual fue escrito, ¿cierto? Entonces, está en un hebreo, después viene en un arameo y después vuelve al hebreo, ¿cierto? ¿Por qué? Algunos dicen porque el destinatario original era necesariamente el mundo gentil, pero vuelve y necesita Dios y va a hablar al mundo judío, ¿cierto? Entonces, por eso los lenguajes que se comienzan a utilizar en una y en otra. De ahí nace que algunos digan, no fue escrito por un Daniel, sino por varios Danieles, no fue escrito por el profeta, sino por algunos amanuenses, bueno, cualquier cantidad. Discutir la línea de pensamiento, llevaría aquí varias sesiones. Vamos a simplemente estudiar lo que dice Daniel como su escritor, independientemente de nuestra línea de pensamiento. Pero es interesante porque miren ustedes cómo comienza el capítulo 7, versículo 1. En el primer año de ¿qué? Daniel. Vamos a Daniel, ahora ya dejamos Génesis y nos vamos al libro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel ¿un qué? Un sueño. Ahora ya el sueño no se lo está dando a un rey, a un faraón, a un emperador, sino ahora, ¿quién tiene el sueño? Daniel.
y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Ahora, lo interesante es que está relatado en tercera persona. Pero al final del capítulo, mire lo que dice al final del capítulo, versículo 28. Aquí fue el fin de sus palabras en cuanto a mí, ¿cierto? Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Ya vamos a ver de qué habla. Pero fíjense ustedes que en el primero está hablando en tercera persona, pero termina hablando en primera persona. Entonces esas cosas a veces nos enredan un poquitico. Y sobre todo por algo, porque es que aquí está diciendo el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, pero es que Belsasar en el sexto quedó en otro lugar. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que está hablando de Belsasar si Belsasar parece que ya lo tumbaron, ya como que lo desaparecieron del mapa y ahora está hablando de Belsasar? Entonces entender que estos libros proféticos no son de orden cronológico estricto, no son orden cronológico, sino un orden teológico, ¿cierto? Temático. Eso hay que tenerlo en cuenta o si no comienza a enredarse, pero ¿cómo así este será otro Belsasar o este será otro Daniel? No, sencillamente está en un orden teológico, ¿cierto? Temático en este caso. ¿Qué dice acá el sueño de Daniel? Entonces, teniendo en cuenta todos esos elementos de los libros proféticos, ¿cierto? Versículo 2, Daniel dijo, versículo 2, capítulo 7 de Daniel, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera, entonces ahí vamos a hablar de que hay una primera bestia, ¿cierto? Era como ¿quién? Era como león y tenía alas de águila y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta, ¿cierto? Sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Entonces imagínense Daniel con esa visión, un león allá con alas, ¿cierto? Un grifo que llaman, creo, o bueno, no me acuerdo esta descripción. Y dice que sus alas fueron arrancadas y levantadas del suelo y bueno, toda esa cantidad de cosas. Una descripción muy vivida, ¿cierto? Una descripción muy gráfica. Y dice acá, ahora pasa a otra, dice acá versículo 5, he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. ¿Cómo se imagina usted un oso con 3 costillas entre los dientes? Rarísimo, ¿no? Es un león y el otro ahora un oso y comienza la imaginación, a ver de pronto muñequitos animados, de pronto no sé qué, ¿cierto? Una cantidad de cosas. Después de esto miré y aquí otra, o sea, ya no es una suficiente, ya no es otra bestia, dice acá, he aquí otra semejante a un ¿qué? Leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. O sea, hay otra tercera bestia. Y después de esto miraba yo en las visiones de noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía ¿qué? 10 cuernos. Así que estas visiones, si no avanzamos en la claridad del relato, vamos a quedarnos con un susto y vamos a querer dormir con la luz prendida, porque finalmente esto es terrorífico. Y los niños no van a querer dormir en sus camas porque esto da mucho susto, ¿cierto? Imagínese usted una visión de estas. Entonces hay que seguir mirando el relato, porque dice acá, mientras yo contemplaba los 4, vi antes de ella y tenía 10 cuernos, versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño, salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. O sea que ya no es una visión, ahora ya es algo audible,
es algo que complementa, ¿cierto? Así que la impresión de esa visión es muy fuerte, pero lejos de tener una ilusión. Es decir, es una visión. Daniel se cuida mucho en la alimentación, así que no es una pesadez estomacal, no es una indigestión que lo ha llevado a tener estas visiones, sino que sencillamente está recibiendo el cuadro tan colorido que lo puede registrar de manera perfecta. ¿Vamos ahí? Y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Entonces ya la visión comienza como a contemplarse, como a poder aquietarse un poquitico. Ya las bestias pasaron a un plano, ahora viene una figura como un anciano de días. Y decía, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares que le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez ahora especifica quién es esta figura. ¿Quién era? El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces comienza a dar claridad, a explicar un poco más los detalles para poder decir qué es lo que realmente está viendo y qué significa semejante visión. Y dice acá, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado, ¿qué? A las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado ¿qué? Dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Así que acá hay otro cuadro que complementa toda esta visión. A diferencia de los otros, de las bestias, este hijo como de hombre va a recibir un poder y un dominio que no acabará. Eso es lo que dice acá la palabra. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Ahora, usted pregúntese qué pasaría si a usted le llegaran toda esa cantidad de visiones. Usted está en su lecho queriendo descansar de un día de trabajo, va a ver el noticiero, coge el control y de pronto algo pasa en su lecho de cama. Y comienzan a llegarle todas esas imágenes en su cabeza. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería su reacción? ¿Usted se temería un Dolex? Estaría buscando el Ministerio de la Liberación, no sé a qué recurriría, a la Cruz Roja, a tomarse la tensión arterial, a ver si es que se le subió, bueno, algo, ¿cierto? Y dice acá, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Fíjense ustedes que ahora comienza a aclararnos, ¿cierto? A aclarar todas estas cosas. Es decir, no nos da cabida a interpretar y a que esas cosas signifiquen lo que queramos. Porque dice acá, estas 4 grandes bestias son 4 ¿qué? Reyes. Entonces miren cómo la Biblia está interpretando y no me da cabida a especular, a especulaciones. A decir, bueno, 4 otra vez el número del chance, 4, 10 cuernos, baloto, perfecto. Nada de esas cosas, eso no funciona. Acá me está dando la interpretación. 4 reyes, ¿cuántos? Que se levantarán en la tierra. ¿Dónde se levantarán? En la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. O sea, hay algo que está recibiendo Daniel de nuevo en esa revelación, y es que hay 4 reyes de los cuales va a hablar, 4 reinos, pero viene algo después. Recibirán el reino ¿quiénes? Los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo. ¿Para cuándo? Eternamente y para siempre. ¿Cuántos santos hay acá en este momento?
3 que van a recibir ese reino. El resto, repita conmigo esta oración. No, mentira. ¿Vamos ahí? ¿Sí vamos? Entonces, fíjense ustedes que la palabra profética, a diferencia de lo que a veces escuchamos como tradición profética, no es que yo te profetizo que mañana vas a comprar un Ferrari amarillo. Ay, amén, recibo humildemente. Para la gloria de Dios. Vas a no tener una casita, di que vas a profetizar una casota. Uy, para la gloria de Dios. Señor, y todo. Esas profecías no son no tienen un lenguaje bíblico. La profecía acá está hablando más de una mansión, más que un Ferrari, más que un buen título. Está hablando de lo que realmente es la esperanza del creyente. ¿Yo para qué quiero eso? ¿De qué me aprovecha ganar el mundo entero si mi alma se pierde? ¿Para qué? ¿Para qué trabajar por todas las cosas que se van a quemar? Alguien decía, no trabaje tanto para dejarle al anticristo toda esa herencia. Cosa que es cierta. Todo lo que usted trabaje, propiedad de ¿a quién le va a quedar en algún momento? Pues obviamente a este personaje. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a llevar. Y es interesante porque poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Pero atención, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Tremendo. ¿Dónde está prosperado, bendecido en victoria? Porque es que acá dice que los vencía, ¿cierto? Y dice acá, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿A quién se le dio el juicio? A los santos. Es que es un panorama muy interesante, porque Daniel no solamente está registrando algo, un acontecimiento inmediato, sino esa profecía está yendo hasta los finales del tiempo. Vamos a ver, entonces, estos sueños son más que, yo tengo un sueño de unas vacaciones en las Bahamas o en las islas griegas, mucho más allá. Mucho más allá. Y dice acá, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron ¿qué? El reino. Recibieron el reino. Entonces dice acá, dijo así, la cuarta bestia será un ¿qué? Un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Y más adelante vamos a entender más acerca de estos temas de tiempos, pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo ¿de quién? De los santos. No estamos hablando de Juan Manuel ni alguno de sus criaturas. Estamos hablando de la congregación, ¿cierto? De los santos, porque es que ahora todo es de ellos, entonces, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Una noche muy agitada para Daniel, recibiendo una revelación hasta el fin de los tiempos. Pero es una revelación que trae mucho ánimo para el pueblo de Dios. En una sociedad convulsionada, en los gobiernos tan corruptos hoy en día a nivel mundial,
en lo sutil que el mundo está trabajando, influenciando hasta los más creyentes, en lo sutil que el mundo está desviando las convicciones. Esta palabra para nosotros resulta hoy una palabra de aliento, de seguridad, porque finalmente todo lo que conocemos hoy pasará y vendrán el tiempo mejor. Cuando la Biblia nos indica y vemos cómo Daniel ha tenido 4, ¿cierto? Ha visto 4 bestias y necesariamente están muy relacionadas, ¿se acuerdan? Con el sueño de Nabucodonosor, la gran estatua. Cabeza, pectorales, vientre, ¿cierto? Muslos y piernas. Son 4 reyes. Y aquí está ratificando que efectivamente esos 4 reyes tendrán que ver correspondientemente con Babilonia, ¿cierto? Que conquistó y desterró a los judíos, destruyó el templo y se ensoberbeció tanto el rey Nabucodonosor porque era como un león con alas, pero sus alas fueron ¿qué? Arrancadas. ¿Se acuerda qué pasó con Nabucodonosor cuando se glorió? Fue a pasar con las bestias del campo hasta que volviera en razón y con su razón glorificara al Dios de los cielos. Y por eso fue vuelta a su razón. Primera bestia. Pero también es necesario hacer el paralelo que estas 4 bestias, la segunda, va a hacer referencia a Persia, el imperio medo-persa, ¿cierto? Por eso un costado, dice acá, mitad y mitad, y un costado que se levanta más que el otro, porque estaba ese imperio constituido por los medos y los persas. El tercer imperio necesariamente tiene que ver con el imperio de Alejandro Magno y sus 4 generales, ¿cierto? Porque ahí está. Y que finalmente Alejandro Magno fue un conquistador impresionante, que a sus 33 años tuvo conquistada casi esa globalidad del mundo. Yo no sé si usted a sus 33 años qué ha hecho y qué hemos hecho a los 33 años, pero Alejandro Magno, por eso grande, ¿cierto? Todo lo que hizo y conquistó este hombre, todo ahí sí como cualquier cristiano de otras convicciones, todo lo que pisara y la planta de tus pies era tuyo. Eso le pasó a Alejandro Magno. Por donde pisaba, conquistaba. Así que, impresionante. Pero después vinieron los romanos, que los romanos también y conquistaron a Grecia. Entonces, fíjense ustedes, el dominio, Babilonia tuvo dominio, muy buen dominio, y fue conocida por su carácter intelectual. Acordémonos que Babilonia, una de las cosas que tenía particularidad Babilonia para conquistar era llevarse los cerebros de cada país o de cada nación que conquistaba. Eran unos duros, realmente era un sistema muy inteligente. Vengan, ustedes son los inteligentes, vengan para acá. Allá los medio bruticos, quédense sembrando, era la manera de ellos que conquistar el mundo, ¿cierto? Conquistar. Se llevaban las mentes ilustres para que trabajaran para su gobierno. Persia pues tenía un carácter un poco más, hagan lo que quieran, si quieren vayan, adoren, reconstruyan el templo, hagan lo que quieran siempre y cuando paguen impuestos. A mí no me interesa, decían los reyes persas, que ustedes vayan y adoren, es más, si quieren yo les financio para que vayan, pero ustedes me pagan impuestos. Entonces era la manera de conquistar de los persas, ¿cierto? Los griegos pues también era un poco relajado, diga pues a ver, acá todo el mundo se va a sujetar a nuestra cultura. Así que vamos a enseñar cultura, vamos a enseñar nuestra lengua, vayan donde quieran, siempre y cuando ustedes respeten nuestra cultura y se dejen imponer nuestra cultura. Hagan lo que quieran, lo mismo. Y los romanos, pues obviamente vengan, hagamos un sincretismo de todo, todos contentos, un mismo abrazo y comencemos todos a gozar de la vida, pero también paguen impuestos. Finalmente, la gran enseñanza que uno tiene es que Dios es paciente con el hombre. Todos estos gobiernos son corruptos. Hoy casi no. Hoy es peor. Igual, porque el sistema del mundo es igual. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria. Exactamente lo mismo, ¿cierto? Algunos que se creen Alejandro Magno, pobrecitos, otros que se creen los Mesías, pobrecitos, para salvar un país, para salvar una nación,
pues están como en la locura de Nabucodonosor. Es imposible, no son los mesías del mundo, pero prometen ser los mesías. Así que, ¿Dios qué hace? Dios dice, tranquilos, yo soy paciente, prueben lo que ustedes quieran en su pecado, prueben el sistema político, económico, lo que quieran, pero al final se tendrán que dar cuenta que alejados de mí, nada podéis hacer. Prueben, prueben a ver la democracia, a ver, pruébenla, listo, democracia, nah. Prueben el comunismo, tampoco, prueben el socialismo, tampoco, prueben lo que quieran, pero algo que venga como iniciativa del hombre en su pecado jamás, jamás va a funcionar, jamás. Lo único que le queda al enemigo es la misma estrategia que usó en Edén. Habla a la mujer, estamos hablando de la historia de la esperanza, cómo entró el pecado, si por el hombre o por la mujer. ¿Cómo entró el pecado al mundo? ¿Por el hombre o por la mujer? Las mujeres dicen por el hombre y los hombres por la mujer. ¿Quién se puso a hablar con quién? Yo estaba allá. Yo estaba en Home Center comprando mi herramienta para el jardín. Ella se quedó en casa hablando con la serpiente. ¿Qué hago yo? Y la mujer, pero yo lo que le pongo WhatsApp a mi esposo y él me dejó en vista y no le interesó. Así que algo a lo cual tuvo que recurrir la serpiente en la mujer fue el engaño, engañarla. El engaño, eso fue engañar a la mujer. ¿A quién podía engañar más fácil? ¿A la mujer o al hombre? A la mujer que se lo cree todo. No, mentiras. No. Hoy se despertaba más de una. No. ¿No? Atención, porque el que había recibido la instrucción, ¿quién era? Adán. ¿Dónde estaba Adán en ese momento? La narración nos hace entender que estaba al ladito de ella. Comió y también dio de comer. Así que el hombre estaba esperando una justificación para hacer lo que quería hacer, pero no podía hacer porque sabía que no lo podía hacer. ¿Sí? Parece un juego de palabras. Un paréntesis, las infidelidades muchas veces, tristemente, funcionan en el mundo. Las parejas quieren ser infieles, pero necesitan el detonante para hacer lo que no pueden hacer. Yo fui infiel porque ella me fue infiel. Si ves, yo no tengo la culpa. ¿Verdad? Hemos manejado consejerías y esa es la gran deducción. El pecado. El pecado. Entonces la mujer fue engañada. Fue engañada. El hombre sabía a plena conciencia lo que estaba haciendo. Y miren ustedes, porque cuando vamos a Génesis dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Eso es lo que dice Génesis 3. Y la gran pregunta es, ¿el árbol? ¿Dios había dicho que el árbol era bueno para comer? Dios no ha dicho que el árbol era bueno para comer. Pero la mujer dijo, vio el árbol era bueno para comer. ¿Cómo fue? Porque la serpiente la engañó. Así que el mundo va a ejercer una influencia para torcer nuestro entendimiento, para torcer nuestras decisiones y engañarnos. De manera que si nosotros no estamos muy bien informados por la palabra, aún a los escogidos, dice la palabra. ¿Lo dice o no? Claro. Si nosotros no entendemos el panorama bíblico, vamos a llegar a Apocalipsis a ver la gran ramera y vamos a creer que en la institución tradicional, la gran ramera. ¿Eso no es lo que quieren muchos intérpretes? Claro, es la religión tradicional. Pues no, porque teniendo un panorama bíblico muy claro, sabemos que no es la religión tradicional, la gran ramera de Apocalipsis. ¿Cómo lo entendemos? Yendo a Génesis,
pasando por los profetas, pasando por la historia y viendo que, uy, claro, era fácil. ¿Cómo? Leyendo. Entonces, hay algo muy interesante y es que efectivamente la Biblia, el principio, vuelvo y repito, la Biblia se interpreta a sí misma. No hay justificación para cuando estemos delante de Dios decirle, Dios, yo no sabía eso, ¿o sí? Yo no sabía, Señor, que la mentira era pecado. ¿Dónde? Pero Señor, mira, ¿cómo es posible que esto también sea pecado? El adulterio, la fornicación. ¿Cómo es que tú lo dices que yo no voy a entrar al cielo? Ahí lo dice. La letra menuda existe en otras palabras, pero no hay letra menuda en la Biblia. Eso en los contratos, ¿cierto? Letra menuda. En las garantías, ¿no? Dice letra grande, garantía contra todo. Y en letra menuda especifica. Así que mis hermanos, nos está hablando de un panorama mundial, de un carácter que estamos viviendo al día de hoy. Es el carácter de ¿quién? Del príncipe de este mundo que realmente está gobernando el sistema del mundo. Es el que está gobernando. Pero que esto no va a quedar para toda la vida. Que esto tendrá un fin, y un fin que realmente nos alienta a seguir adelante. Vale la pena el sacrificio. Vale la pena los trasnochos para estudiar su palabra. Vale la pena. Dice la palabra en Juan capítulo 18, 36. Juan capítulo 18, 36. Rápidamente. Porque ese reino es diferente a los otros reinos. O sea, hay un reino que está prometido para los santos, pero que es diferente. 18:36, Juan capítulo 18:36, Jesús ante Pilato. Y dice acá, le dijo entonces, ¿cierto? Juan 18:36, ¿qué dice? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Mi reino es de este mundo. ¿Qué dijo? Mi reino. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores. ¿Cómo así que este hombre que está condenado a muerte tiene servidores? Es un reo de muerte. Pero dice, sigue diciendo, si mi reino fuera este mundo, mis servidores pelearían para que yo no ¿qué? Fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Mis hermanos, el reino mesiánico, el reino prometido, el reino que se va a establecer, no tiene nada que ver con los asuntos del mundo. Es un reino gobernado por ¿quién? Pues nuestro Señor y Salvador. Y ahí nos vamos a dar cuenta, y el Señor nos va a decir en ese reino milenial, acá en la tierra, y después en el reino eternal, nos va a decir, mira cómo era de fácil. Pero jamás fuera de mí. Mira cómo era de fácil establecer un reino de verdadera paz. Establecer un reino de verdadera justicia. Un reino de verdadera provisión. Mi reino no es la justicia social del hombre. Mi reino es el shalom de mi reino para el hombre, porque shalom es provisión en todas las áreas. En todas las áreas. Provisión de paz, provisión de gozo, provisión de plenitud, provisión de todo para que podamos tener ¿qué? Comunión perfecta con nuestro Señor y Rey. La invitación está abierta para todos. Y por eso entendemos en Apocalipsis, terminando las palabras proféticas de este libro, Apocalipsis 22, cómo es la expectativa de vida que espera, y la palabra profética es así, sella en Apocalipsis con algo de esto. 22:10, y ya está hablando Juan,
Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está, ¿qué? Cerca. Entonces hay muchos paralelos que podemos encontrar en Daniel y Apocalipsis, que más adelante vamos a comenzar a hacer esos paralelos, esas líneas de conexión. Pero dice acá, ¿el que es injusto qué? Es injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia ¿qué? Y el que es santo, santifíquese. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Apartarnos. La palabra nos limpia, nos lava, es decir, escudriñando, porque es el agua de vida que limpia el pecado, ¿cierto? Comienza a limpiar de esas impurezas. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados ¿qué? Los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta, por las puertas en la ciudad. Pero miren lo interesante, mis hermanos, y lo terrible, más que los perros estarán, y los quienes, hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Quiénes están fuera? Todo este grupo de personas. O sea que la palabra trae consuelo y debe traer paz a quienes, a nosotros, los que hemos sido rescatados por la sangre de Cristo. Pero los que no, van a tener que enfrentar un juicio terrible, fuera de la presencia de Dios. De eso está hablando Daniel, de ese reino, de esa esperanza para el creyente. ¿Cómo? Mire, hace cuánto Dios le había dicho a Daniel estas cosas. ¿Qué es lo que resta para nosotros? ¿De qué hablaban los profetas? ¿Cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados? Y tenemos que también ir. Poder nosotros ir a la palabra y decir de qué estaban hablando los profetas. ¿A dónde estaban apuntando los profetas? Antiguo Testamento. Y tenemos que ir a la primera epístola del apóstol Pedro, ya para terminar esta porción, de poder introducirnos en lo que va a ser Daniel, porque ahí en adelante es muy interesante y muy pertinente para el tiempo de hoy, pero estamos tomando algunos elementos de otros libros proféticos para poder entender. Y en la primera carta de Pedro, al capítulo 1, versículo 10, nos aclara algo muy importante, mis hermanos, que tiene que quedar claro hoy en cuanto a la profecía. Dice versículo 10, los profetas, ¿qué dice acá? Que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿qué hicieron? Inquirieron. Y diligentemente, ¿qué? Acerca de esta salvación. ¿Qué hicieron estos profetas? Ellos no estaban, Señor, dame sueños, dame visiones, dame. Recibieron, por supuesto, pero indagaron, investigaron, comenzaron diligentemente a escudriñar efectivamente qué decía Dios a través de lo que había revelado. Eran hombres inspirados por Dios, eran hombres que tenían una revelación directa de parte de Dios, pero diligentemente, ¿qué hicieron? Indagaron. ¿Qué indagaron? Acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano ¿qué? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué buscan las personas con profecía? Deleitar la carne, ir a escuchar profecía para que le digan lo bonito que le va a ir en el día, casa, carro y beca. Eso no es profecía bíblica, mis hermanos. No es profecía bíblica. Eso tiene que ver con la obra del enemigo, tratando de ver eso como si fuera de Dios, pero no es de Dios. Y es agradable. Fíjense la mujer en el Edén. Vio que era bueno para comer, pero no era bueno para comer. Dios no había hecho eso. Y dice acá, a esto se les reveló que no para sí mismos,
sino para nosotros administraban ¿qué? Que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Miren esto que ya hemos estudiado. ¿Cosas en qué? Anhelan mirar los ángeles. ¿Sabe qué anhelan mirar los ángeles? ¿Cómo es que Dios, cómo obra la gracia de Dios en sus criaturas? ¿Cómo es que la gracia los lleva a ser santos? Es que los ángeles cayeron y no hubo redención para los que cayeron. Y los ángeles del cielo dicen, queremos ver a cada creyente cómo es que la gracia los guía, cómo es que reciben la gracia de Dios, cómo es que la gracia de Dios los guía a apartarse del pecado, apartarse del adulterio, apartarse de la fornicación, porque eso es la naturaleza de ellos. Y los ángeles anhelan ver esa gracia en nosotros. ¿Cómo es que Dios, cómo es que Cristo ha muerto? ¿Cómo es que Él nos ha incorporado en su iglesia? ¿Y cómo es que vamos a entrar al cielo siendo criaturas perversas? Vamos ahí, es la palabra de los profetas. Y nos está hablando de esa experiencia de vida. Cristo murió cumpliendo las profecías que hablaban de ese sufrimiento, pero así como murió cumpliendo la profecía, resucitó, ascendió, y así como murió, fue sepultado, resucitó y ascendió, de la misma manera vendrá por su iglesia. Esto es un descanso para nosotros, mis hermanos. La profecía, lejos de asustarnos, nos da seguridad en medio de un mundo corrupto y en tinieblas. No importa el gobierno que esté encima de un país, no importa el que esté dirigiendo la rienda del país, en lo económico, en lo político, porque finalmente Dios no pierde el control y guarda a su iglesia. Dios cuida a su iglesia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser luz ante este mundo cruel y corrupto. No es que le pasa al mundo, el mundo está haciendo bien su trabajo. El mundo está haciendo lo que tiene que hacer. Pero ¿dónde está la iglesia que tiene que ser luz al mundo? Mis hermanos, Cristo murió. Y de esa manera es la esperanza viva. Por eso dice, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Seríamos los más dignos de conmiseración, de lástima, dice la palabra. Pero tenemos una fe viva, una esperanza viva en Cristo Jesús. El Edén, tabernáculo, templo, iglesia, hablan de que Dios quiere habitar en medio de su criatura, que Dios quiere tener comunión con su criatura. Pero llegará el tiempo en que ya nosotros no somos templo del Espíritu Santo, ya el Espíritu no mora en nosotros, sino la esperanza de vida es que ahora nosotros moraremos en la presencia de Dios. La hermosura del Edén, la hermosura del tabernáculo, la hermosura de Jerusalén y la hermosura de la Jerusalén celestial no radica en las joyas, no radica en los metales preciosos, radica en la presencia misma de Dios. Ahí es donde nosotros apuntamos y es donde nos direccionan los profetas. Padre y Dios eterno, te agradecemos por tu palabra que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige y nos instruye a fin, Señor, de perfeccionarnos en toda buena obra. Gracias, Señor, porque son palabras que nos animan a seguir adelante. Queremos, Señor, y anhelamos ese glorioso encuentro cuando tú vengas por tu iglesia. Gracias, Señor, por esta palabra profética más segura, en la cual, Señor, tú nos dices que estemos atentos, Señor, que día a día seamos esos luminares, Señor, en este mundo que está envuelto en tinieblas, porque sabemos que las nieblas jamás estarán por encima de la luz. Gracias por ese sacrificio de tu Hijo amado. Gracias porque era la única provisión posible para darnos vida eterna, Señor. Hoy oramos por todos aquellos que aún no te conocen. Oramos por un mundo, Señor, que está necesitado de conocer el Evangelio de Jesucristo. Tú nos has llamado y nos estás capacitando para que hagamos esa buena y perfecta obra para la gloria de tu nombre. Oramos por nuestra nación, oramos por cada habitante de nuestra patria, por los gobernantes, Señor, para que sean alcanzados, Dios mío, Señor, por el Evangelio,
por estas buenas nuevas de salvación. No solamente aquí en Colombia, no solamente en la ciudad, sino también hasta lo último de la tierra, Señor. Oramos para que seamos instrumentos útiles en tus manos, para que seamos esos misioneros, pastores, evangelistas, todos aquellos, Señor, a los cuales tú has llamado, para que tu nombre sea conocido en todo el mundo y la gloria tuya, Señor, sea reconocida. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor. Sí, sí. Sí. Listo. Quiero invitarles de nuevo, mis amados hermanos, a que nos pongamos de pie sobre nuestros pies. Vamos a seguir adorando al Señor, glorificando su santo nombre. Y gracias a Dios por su palabra, porque realmente antes nosotros éramos enemigos del Señor, estábamos destinados a ser condenados, pero realmente al ver el sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros, podemos decir ahora que nuestra vida es en torno a Él. Así que, mis amados hermanos, cantemos juntos al Señor, mi vida es Cristo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Vamos. Esa oscuridad vaguea,
ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Amén. Mi hermano Daniel. Buenos días, iglesia. Vamos a orar por las ofrendas. Padre amado, Señor de los cielos, te damos gracias porque tú, Padre amado, nos has dado vida, Señor. Tú eres bueno y tú tienes control de cada situación de nosotros, Señor. Ponemos, Padre, las ofrendas delante de ti, Señor, para hacerlo de una manera honesta, con un corazón transparente, Señor Santo, para poderte dar la gloria y la honra. Ayuda a esta iglesia, Padre, ayuda a los misioneros. Coloca en cada uno de nosotros un corazón dadivoso y un corazón que te cree a ti, Señor, que tú eres el sustentador de nuestras vidas, el que provee, Señor, en nuestras necesidades. Te bendecimos y te damos gracias. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Seguimos exaltando y alabando el nombre del Señor, mis amados hermanos. Solo en Jesús. Solo en Jesús espero yo. Él es mi luz, fuerza y canción, el fundamento de mi fe, firme en sequía y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz,
Jesús que se entregó, Dios habitó en debilidad, un don de amor y de verdad, solo el desprecio recibió, y en esa cruz cuando Él murió, Jehová el Señor lo quebrantó, fue mi pecado el que cargó, para que viva yo murió. Su cuerpo sepultado fue, luz del mundo en oscuridad. De pronto el glorioso ya, de entre los muertos se elevó, y en su victoria mi Señor me rescató de maldición, pues suyo soy y mío es Él, comprado por su sangre soy. Libre de culpa y temor, por el poder de Cristo en mí, desde nacer hasta morir, Cristo dirige mi existir. Nadie podrá, ni Satanás, arrebatarme del Señor, y hasta que Él venga o muera yo, firme en Jesús yo estaré. Amén. Pastor Héctor. Bueno, gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado. Que el Señor sea glorificado en cada vida, en cada hogar. Y bueno, anuncios. Básicamente el anuncio de este miércoles de oración. Ahí están los, siempre envío la invitación porque es por Zoom. Miércoles 7:30 de la noche, no se les, perdón, 7 de la noche. 7 de la noche los miércoles, allá hay un poco de ruido. 7 de la noche, miércoles, vía Zoom. No le me pegué al niño. Ah. ¿Listo? Y también recordando anuncios también para los jóvenes. Bueno, Historia de la Esperanza. Historia de la Esperanza, iniciamos, este va a ser nuestro cuarto día, ¿cierto? Nuestra cuarta lección. Mañana, Historia de la Esperanza, 6 de la tarde, 6:30 de la tarde ahí en el taller. Entonces, los que todavía hay tiempo, los nuevos o las personas que no conocen, todavía hay tiempo para asistir a Historia de la Esperanza los lunes 7 de la noche. Historia de la Esperanza es un panorama bíblico, acordemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Son 40 eventos, pero que nos van a hacer entender un poco más acerca de esa esperanza que tenemos nosotros, ¿cierto? Acerca del Evangelio. Y hay unos ejercicios al final que vamos a aprender también. Entonces los esperamos, todavía hay tiempo, cuarta lección mañana, 6 de la tarde. Y tenemos un anuncio por parte de los jóvenes recordando, qué pena, ya lo dije, culto de oración, 7, qué pena, 7 de la noche. ¿Quién no va a conectarse al culto de oración? ¿Quién no va a conectarse al culto de oración? Levante la mano, por favor. ¿Todos? O sea, todos se van a conectar entonces. ¿Listo? Entonces acá tendremos ya 60 conexiones, así que el que no quiera conectarse, levante la mano el que no se va a conectar, levante la mano, no, por acá, para estar orando, estar reprendiendo, estar, bueno, no sé. ¿Listos? Eso quiere decir que todos
los que estamos acá, nos vamos a conectar. Nadie levantó la mano, así que entiéndase con el Señor si usted no va a conectarse. Es delante de Dios. ¿Listos? Y ahora sí, finalmente, el recordatorio de los jóvenes, por favor, Daniel, no el profeta, mi hijo acá. Gracias. Buenos días, mis queridos hermanos. Bueno, buenas tardes. Bueno, recordando que el 15 de octubre, nosotros como Ministerio de Jóvenes estamos invitando pues, a los chicos a que junto con la iglesia de Soacha, también con la iglesia de Valle Tenjo, vamos a hacer una caminata, una subida a la montaña. Entonces, por favor, no olvida ropa adecuada, ropa deportiva, en caso de que lleve pues algo impermeable. También algo de comer, llevar también un botilito de agua para la subida, fotocopia de la tarjeta de identidad, también una fotocopia de la EPS por seguridad y también una carta de permiso de padres que nosotros como ministerio vamos a estar enviando a los padres. Entonces, por favor, para que los padres estén motivando a sus hijos y si tienen invitados, nos pueden hablar a nosotros como Ministerio de Jóvenes. Muchas gracias. ¿Listo, jóvenes como nosotros o hasta que queda? Bueno, ¿cuál es? Pongámonos en pie, por favor. Vamos a tener nuestro tiempo de comunión. No se vaya sin alentar a un hermano y si de pronto exhortarlo, si ha visto algo, entonces exhortarlo, animarlo con la palabra, con lo que Dios le ha hablado a usted en este día. Padre y Dios eterno, gracias una vez más por tu iglesia a la cual nos has incorporado. Señor, danos el denuedo, ese querer como el hacer, de poner en práctica lo que aprendemos a través, Señor, de la Escritura. Hoy, Señor, una vez más nos vamos fortalecidos, nos vamos animados, reconociendo una vez más que tenemos esperanza viva en Cristo Jesús. Este tiempo de comunión también en tus manos. Dirígenos en nuestras palabras, en nuestro trato, en nuestra comunión unos con otros. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.